Hola. Bueno, aquí estamos, nos encontramos, para mí es una nueva actividad, así que, bueno, espero que salga todo bien, que los recursos nos respondan. Claro. Bueno, ahí se está sumando gente, así que vamos a como esperar un poquito para que todos puedan entrar y ya les vamos contando un poco de qué va esta conversación que vamos a tener hoy. Dale. Así, sí. Vemos que van entrando, mira, de Santa Fe, de Río Negro, Río Grande, wow, vamos a tener un encuentro muy federal, ¿no? Y vamos a tener, incluso a mí me hablaron de Costa Rica, de otros lugares interesados también. Ah, buenísimo. Sí, se ha hablado poco de cómo hacer con las prácticas para esta situación, ¿no? Claro, claro que Agradecemos de sí. todo realmente el interés porque hemos recibido muchísimas visitas a la invitación y todo eso. Claro. Bueno, cuando Bueno, si querés, ahora que, bueno, ya empezó la transmisión en Facebook que estamos viendo, podemos un poco empezar a contarles que esta iniciativa que está dentro del marco de la página de pedagogías clandestinas y que Liliana gentilmente se sumó, porque la invitamos especialmente porque quién mejor que ella para ayudarnos a pensar juntos cómo realizar las prácticas hoy, ¿no? En este tiempo tan complejo de distanciamiento social. Así que a Liliana, bueno, la mayor parte de todos los que hoy están con nosotros la conocen, saben de su trayectoria y que siempre su foco de investigación y de trabajo han sido las prácticas. Así que bueno, estamos felices de que haya accedido para charlar con nosotros un rato y como para ayudarnos, ¿no? A pensar qué va a pasar con las prácticas en este momento, qué está pasando. Así que si querés, Liliana, podemos empezar por pensar un poco el título, ¿no? Esto de por qué le pusimos estar ahí, ¿no? bien. Bueno, en primer lugar quiero decir que también a mí me satisface mucho estar con Fernanda porque ahora somos compañeras de cátedra, en la cátedra de residencia de la Facultad de Humanidades y Artes, en la carrera de Ciencias de la Educación. Bueno, ¿por qué estar ahí? Porque justamente siempre las prácticas las hemos pensado como estar ahí, los mismos residentes dicen poner el cuerpo, y el estar ahí, por supuesto, siempre estábamos acostumbrados que significaba en el edificio, en el aula, presencialmente, ¿no? Entonces, ¿qué sería ahora? Lo que nos problematizó es qué sería ahora estar ahí. Cuando empezamos a pensar en la virtualización, se nos hacía muy claro cómo hacer las clases teóricas que van acompañando las experiencias, pero cómo íbamos a hacer en un primer lugar, dijimos, bueno, quedará para el segundo cuatrimestre, con el riesgo que eso supondría, porque además en este caso es la última actividad que realizan los residentes, de perder el año o que se reduzca demasiado la experiencia. Y después yo creo que nos fortalece mucho la concepción de práctica de la que partimos, ¿no? Porque no podríamos pensar otro formato de estar ahí que no sea el aula presencial si todavía estuviésemos adhiriendo a una concepción que llamamos aplicacionista de la práctica, instrumentalista, tecnocrática, es decir, si la carrera los fue formando casi exclusivamente para la actividad de enseñanza presencial y pensásemos la práctica como el momento de aplicación de lo que se aprendió primero en la carrera, es impensable hacer las prácticas en una situación totalmente distinta para las cuales se lo formó. Si en cambio pensamos, concebimos la práctica como en relación dialéctica con la teoría y como el espacio donde uno tiene que ir a acompañarlos en el aprendizaje de mirar la práctica desde la teoría, un aprendizaje muy complejo y que en el formato tecnocrático se lo deja hacer solo al graduado. Eso de ir a mirar a partir de la teoría, no es que abandonamos la teoría, sino que esa práctica supone el aprender a mirarla y a intervenir desde la teoría y además el reconocimiento que en la práctica se construyen nuevos conocimientos, ¿no? Lo que llamamos, o lo que los autores llaman conocimiento experiencial. Entonces pasamos de esa actitud de qué vamos a hacer ahora
a decir qué oportunidad increíble tenemos ahora de que vivencien la complejidad de la práctica, se den cuenta que no es imposible tener recetas preparadas que vayamos tipo protocolo a aplicar, sino que realmente la práctica, además de mucha fundamentación teórica, requiere mucha creatividad, que supone eso, ir a ver qué hacemos con la teoría en esta situación concreta. Entonces se transformó lo que era una dificultad en una situación que dijimos, ¿cómo se la van a perder esta situación, no? Claro, que sin duda es una, perdón Lili, sin duda es una experiencia que va a ser única y que va a una socialización profesional tan distinta que sin duda va a marcar mucho a los profesores, a los futuros profesores, a los que recién se están iniciando, ¿no? En esto de, y además también pensando en que como todavía no sabemos nuestra educación post pandemia, ¿no? Entonces no podemos negarnos a intervenir en esta práctica que puede ser parte de la práctica del futuro, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero bueno, puede haber un mix, hay muchas versiones dando vuelta, entonces qué bueno que pongamos la cabeza en que la educación no se detuvo, como decimos los docentes, salimos rápidamente a virtualizar, rápidamente a preparar, a acompañar a nuestros alumnos, y bueno, la formación de los docentes tampoco se detiene, ¿no? Porque hoy hay una práctica real en la que estamos todos inmersos. Sin duda. Tampoco se puede detener, no la podemos detener, no le podemos hacer perder un año a los chicos, y el desafío es justamente hacer una experiencia de calidad, que la flexibilización en cuanto a los formatos no sea una flexibilización en la calidad. Alguien podría decir, y fíjate, saco otro tema que también moviliza mucho en esta situación, alguien podría decir, y podría suceder que estos chicos se gradúen sin haber hecho la residencia presencial. Y si pensamos en el peor escenario, podría ser, porque en principio dijimos, bueno, empiezan virtualmente este cuatrimestre y el que viene ya van a estar en la presencialidad. En el peor de los escenarios podría ser que no. Y van a terminar haciendo esta experiencia solo virtualmente. A mí me parece que eso no es grave, en el sentido que en tal caso, fíjate, estuvimos recibiendo a una multitud, a decenas y decenas de promociones de profesores, a los que no los preparamos para estas situaciones, no los preparamos para la virtualidad. Y sin embargo ahora la tienen que asumir. Entonces tampoco sería grave desde esta concepción de práctica y su relación con la teoría en la que nos paramos, tampoco es grave que ahora no tuviesen la oportunidad de hacer una residencia presencial y la completen virtualmente. ¿Por qué? Porque justamente el desafío de la formación supone que ante la complejidad de la práctica ellos puedan recurrir a la teoría y ver cómo intervienen en situaciones siempre complejas, ¿no? Ese tema de la acreditación moviliza mucho, y yo creo que es porque los docentes estamos muy atravesados por las concepciones tecnocráticas todavía de la evaluación. Nos enojamos cuando vienen las evaluaciones PISA y todas esas, que tenemos muchos fundamentos para oponernos, pero después nos atraviesa, es algo tan generalizado que parecería que si no pensamos la acreditación a través de un examen final, no es acreditación o no es evaluación. La acreditación es el paso final de la evaluación, pero la evaluación es algo muy procesual que vamos haciendo los docentes y que en el trayecto de la práctica se vivencia más aún, porque los espacios de la práctica deberían, digo deberían porque sé que en alguna normativa de la provincia evaluarla por un examen, es en el espacio en donde más se ve que esa evaluación es procesual, es continua, es formativa. Entonces me parece que por ese lado no tiene que ser una preocupación. Si en tal caso lo es, porque cuando estamos formando profesionales en general, en este caso los docentes, se nos hace mucho más evidente el compromiso no solo con nuestros estudiantes, que queremos que aprendan y hagan buenos procesos, sino con la sociedad. Con la práctica se ve más aún, es decir, nosotros estamos contribuyendo a darles un título y diciéndole a la sociedad, están preparados para esto. Pero también
a mí me interesa siempre remarcar el concepto de formación inicial. Para mí es un concepto potente que vino a reemplazar de alguna manera la formación de grado, porque da cuenta que la formación continúa, que acá estamos diciendo esto, con esto pueden salir a trabajar, ¿no? Pero no quiere decir que un profesor de 30 años de experiencia o un chico recién recibido tenga toda la experiencia de un profesor con años de ejercicio, ¿no? Y otra cosa respecto a lo que decías que quería destacar es sí, la actitud profesional que ha adoptado toda la docencia ante esta situación tan compleja, ¿no? Eh, Siempre, justamente, ¿por qué digo profesional? Porque el profesional es aquel que dice, sí, la complejidad es extrema, pero yo puedo intervenir. Tengo distintas formas, lo haré. Tengo pocos recursos, tengo muchos recursos, pero puedo hacer algo. Esa es una actitud profesional. Tengo teoría, tengo herramientas para en situaciones muy complejas hacer algo. Y siempre hago la comparación. Fíjate que el Poder Judicial está en feria, porque no ha podido hacer lo que el sistema educativo está haciendo. No lo digo porque muchas veces hemos sido apaleados por los medios y demás. Bueno, en este momento creo que estamos dando cuenta, aún en espacios tan complejos como este, porque supone estar ahí, estar en el terreno, poner el cuerpo, también podemos hacer cosas, ¿no? Y estar ahí ahora es estar en lo que están haciendo en las aulas virtuales y Claro. colaborando con eso, ¿no? Bueno, van apareciendo algunas preguntas, algunas cuestiones, acuerdos con lo que vos planteabas en relación al concepto de evaluación, que ahora está tan en discusión, y el tema de la acreditación. Y me gustaría que por ahí abordemos algunas de las cuestiones. Supongamos que tenemos un equipo de formadores, ya sea de los institutos o de la universidad, que están dispuestos a organizar estas prácticas. ¿Por dónde te parece que deberían empezar? ¿Cuáles serían las dificultades con que podríamos advertirles que puede llegar a sucederles? ¿Cómo deberían encarar un poco esta práctica hoy? Bien, bueno, voy a tomar también algunos ejemplos de nuestra propia experiencia, ¿no? Y que sirven no solo para esta situación, sino también estas situaciones nos tienen que servir para repensar las prácticas después. ¿M? La vuelta a cierta normalidad, si podemos hablar de normalidad. Yo creo que una cuestión que tiene que ver con esa concepción dialéctica, dinámica de la práctica y la teoría, es que la elección de las instituciones asociadas y de los coformadores. Ese, bueno, después podés hablar también un poco más vos de los coformadores, porque es un tema que has profundizado, pero una de las cuestiones facilitadas que tuvimos nosotros es que venimos manteniendo una relación muy constante y de mutuo respeto con las mismas instituciones y con los mismos coformadores. Eso nos permitió ir haciendo un marco teórico común, una comprensión de las prácticas más o menos socializada en común, y entonces, en general, los que venían ya trabajando con la cátedra lo recibieron hasta con cierta alegría y beneplácito, ¿no? Porque sentían que podrían, los residentes en ese espacio podrían ayudar a dinamizar, a llevar, a acompañar el proceso de sus estudiantes y demás. Por supuesto que no todas las situaciones son iguales. Nosotros, recordarás, Fernanda, que hicimos un relevamiento al inicio. Una de las primeras actividades que tuvieron que hacer los estudiantes es completar una planilla para que conozcamos su condición académica y personal, sus horarios para organizar los grupos, si estaban en condiciones académicas y demás. Pero también hicimos un breve rastreo de qué posibilidades de conectividad tenían. Y también, al igual que en la provincia, se garantizó desde la universidad algunas conexiones de conectividad importantes. Pero incluso en el caso de los residentes, que son todos estudiantes de terciario o de nivel superior, eh,
es muy raro que encontremos algunos sin celular, por lo menos, ¿no? Y hasta el WhatsApp está siendo un medio interesante para conectarnos. Entonces, por supuesto que esas condiciones de posibilidad materiales tienen que estar, y si no tendríamos que ver cómo hacer, cómo se las rebuscan los maestros rurales en este momento, ¿no? Pero en general en el nivel superior están más o menos garantizadas. Sí, había algunas Bien, preguntas en ese sentido, Liliana, en relación a, bueno, esta cuestión de la conectividad, de que se puede abrir alguna brecha de inequidad o de desigualdad, ¿no? En esta situación, que es algo que se está discutiendo mucho y que, bueno, sí, digamos, es un riesgo de este momento, pero bueno, yo creo que ahí habría que retomar un poco lo que vos decías del posicionamiento que se toma políticamente, ¿no? Bueno, estar claro, ahí, nosotros ponemos, claro. la verdad, estamos trabajando, ponemos el vuelta, tratamos de ver la alternativa que es mejor, comprendiendo, ¿no? Que, bueno, no todos tienen el mismo acceso a las mismas posibilidades, pero ahí está el desafío del docente de garantizar con distintas posibilidades el derecho de la educación a todos, ¿no? Y sí, eso Claro, es, sí, es digamos, muy duro para importante los docentes, porque, sí, como vos decís, un posicionamiento ideológico, sin duda, sí, pero convengamos también que sería un posicionamiento cuestionable el decir, bueno, no hacemos nada, porque hasta que no tengan todos, bueno, y ahí, mira, me acuerdo ahora una aclaración teórica interesante al respecto. Algunos autores podríamos decir, caracterizan las teorías según el grado de articulación entre la teoría y lo social, entre lo macro y lo micro, y señalan que algunas teorías son idealistas, creyendo que a partir de su intervención pequeña va a cambiar lo social. Sabemos que no es así, esa es una postura poco crítica. La escuela, la enseñanza, el aprendizaje está condicionado por lo social, pero también dentro de las posturas críticas hay algunos autores, Saviani por ejemplo, que señalan que ha habido posiciones que él llama crítico-reproductivistas, es decir, hasta que no cambie todo, yo no puedo intervenir. Y eso también hace el juego al no cambio, digamos, ¿no? En cambio, transformadora, es decir, bueno, esta es la realidad, ¿qué hacemos con esto? Pensemos si en esta situación, porque no estaban dadas todas las condiciones, los médicos se hubiesen borrado de su intervención y dijesen hasta que no estén dadas todas las condiciones no puedo intervenir. Por eso es justamente lo que estoy recuperando, que en general no fue la actitud del docente, todo lo contrario. Entonces también nos corresponde a los profesores de práctica de decir y pensar qué hacemos. Hay muchas cosas, ir a ver cómo se organiza de la nada, quiero decir, profesores que no habían utilizado nunca estos medios, que estén dispuestos a meterse, puede llegar a ser muy interesante, sin desconocer que hay algunas situaciones mucho más complejas. Por ejemplo, hacer residencias en guarderías, en jardines maternales, en nivel inicial, por supuesto que debe ser mucho más difícil, habrá que buscar modalidades más creativas y habrá que a lo mejor aprovechar enero y febrero también, no lo sé, porque no estoy en esa situación, pero digo, la cuestión es, esta es la realidad, esa es la actitud profesional, ¿no? ujú, Esta es la realidad, ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo intervenir con esto, no? Entonces bien. me parece nosotros tenemos una dificultad en la facultad y a pesar de eso, estamos viendo cómo resolverla y digo, la primera condición para resolverla es tener una concepción distinta a la concepción instrumentalista de la práctica. En las carreras de profesorados de la universidad todavía la práctica está como apéndice final, ¿m? No como en los institutos, que es todo un trayecto, entonces lo que vos no podés hacer en un año, lo pudiste hacer en el año anterior o lo vas a poder hacer en los años subsiguientes. Los estudiantes de ciencias de la educación, en este caso, llegan a quinto año sin haber tenido ninguna experiencia de práctica. En los 2 últimos años apenas logramos que vayan a ir a hacer observaciones a los residentes de quinto. Esto
es una complicación, porque si hubieran hecho algunas prácticas anteriores, nos preocuparía menos que no hagan la práctica presencial. Pero insisto, tantos años se graduaron sin hacer prácticas virtuales, ¿por qué no podemos pensar que se pueden graduar haciendo prácticas virtuales y no presenciales, ¿no? Exactamente. Un poco Ya que sería tomaste el eso. tema ahí de los institutos y de cómo la práctica parece como un trayecto por ahí, ¿qué sugerencias uno podría pensar o le podría dar a los profesores de acuerdo a los años, ¿no? Pensando, bueno, agrupando, ¿no? Los primeros años y los últimos ya con la residencia, ¿qué tipo de propuestas podrían hacer ahora en este contexto, ¿no? Con los elementos que contamos. Claro. Bueno, a mí me parece que como está pensado algunos diseños curriculares, en primer año hay muchísimo para trabajar, porque el trabajo con las biografías escolares, por ejemplo, el registro rememorando clases, por ejemplo, la socialización de propuestas, el recordar y analizar desde las teorías sus propias las escuelas por las cuales transitaron. En primer año me parece que hay muchísimo para hacer porque lo decíamos antes, aún en la presencialidad, que la práctica esté como trayecto desde primer año no supone que desde primer año los vamos a hacer dar clases, lejos de eso. Es trabajar con la práctica profesional que se ha elegido. Mucho tiempo trabajamos trayendo la práctica al aula. En algunos profesorados, por ejemplo, en primer año, cuanto mucho hacíamos hacer una observación y con eso teníamos para trabajar durante muchísimo tiempo, ¿no? Y hacíamos el trabajo ya en el aula, iban a observar. Mira, esta situación siempre la suelo recordar porque es muy, un ejemplo muy gráfico de cómo trabajar la práctica en el aula. Cuando empezaron los nuevos planes, que en primer año había muchísimas materias pedagógicas, en los profesorados de nivel medio sobre todo, intentamos hacer, una vez pasado el primer cuatrimestre, que habían rendido el parcial, es decir, que habían hecho el esfuerzo de leer y ponerse al día con las lecturas, les hacíamos hacer una observación de clase como un trabajo en conjunto de varias disciplinas, de pedagogía, de didáctica, de psicología y del taller. Y después cada una trabajaba con esa observación que habían visto, con la reescritura de esa observación. Yo tenía didáctica en ese entonces. Y realmente fue increíble. Primero lo descubrimos como un inconveniente, después lo empezamos a tomar como un recurso didáctico. Porque como no le dábamos una guía, les decíamos, vayan a observar con todo lo que aprendieron en el primer cuatrimestre. Y nos llevamos la gran sorpresa que los registros de clases estaban hechos desde el sentido común, aún aquellos chicos que habían rendido muy bien la materia, esta, aquella, que hablaban de constructivismo y sabían en qué consistía y que sabían algo de tecnicismo. Después las observaciones venían, estuvo aburrida, el profesor hablaba muy fuerte, los chicos se portaban mal, como si no hubieran pasado el primer cuatrimestre. Eso es una prueba de que ir a mirar la realidad educativa, en este caso desde la teoría, es algo muy complejo, que no lo garantizamos con solo por un lado darle la teoría y por otro vayan. Porque después en ese ir, en ese estar ahí, siguen usando sus teorías vulgares. Entonces, allí hicimos todo un trabajo en clase, solo en clase con una observación, de hacerles reescribir, hacerles subrayar los conceptos clave, que eran todos del sentido común, hacerles recordar los conceptos que habían aprendido en el primer cuatrimestre y hacerles reescribir la observación tratando de utilizar la mayor cantidad de conceptos que habían aprendido en el primer cuatrimestre posible. Vieron otra cosa en el aula. Vieron en la clase, pudieron ver, por eso fíjate la cantidad de ejercicios, Claro, trabajar con en la práctica es hacer muchas cosas las antes de ir cosas. a dar clase incluso, ¿no? Exactamente.
Sí, pensaba también en todos los materiales que ahora hay, que el Ministerio de Nación principalmente tiene sobre los distintos niveles y que acerca, y bueno, también hacer un análisis de esos materiales, de esas propuestas, Sí, de la vinculación que hay, ¿no?, en la TV pública con algunos programas, eso es analizar la práctica, porque claro. hoy se está Sí, enseñando de esa manera. fíjate. Entonces, dar lugar a lo actual, a lo que pasa, ¿no? También es una competencia profesional que nosotros tenemos que desarrollar en los futuros docentes. Aprender a leer la realidad e intervenir en la realidad mientras las estás transitando. Es una competencia que hay que trabajarla. Así que Sí, seguro que sí. parece que los primeros años tienen muchas cosas para revisar y para ver. Y en los últimos, nosotros hacemos la invitación a que empiecen a recorrer el camino junto con sus profesores conformadores, que creo que, como vos Claro. decís, hay que por ahí ver, ¿no es cierto?, en ese vínculo con la escuela asociada. Bueno, hay que trabar con ellos una relación que permita avanzar juntos, ¿no? Me parece que hoy más que nunca necesitamos el apoyo y la propuesta colectiva, ¿no? Una de las condiciones que vos me preguntabas antes, ¿qué aconsejamiento? Es que eso también me gustaría que digas algo vos, es la situación de coformador no se puede forzar, es lo peor que podríamos hacer. Es decir, desde esta concepción constructivista de la práctica relacionada con la teoría y reconociendo que se aprende de la práctica, no podemos mandar a ocupar un espacio, sino que tiene que ser muy negociado, es decir, no podemos ir a pedir prestado un espacio. No es pedir prestado, sino es una tarea de coformación. Entonces, por lo tanto, el que asume esa tarea tiene que estar no solo de acuerdo, sino dispuesto a hacerla y creer que vale la pena porque le va a ayudar a lo mejor también a enriquecer el aula con otra mirada, o vale la pena porque está contribuyendo a formar docentes, ¿no? Porque si no, claro, a veces los directores te dicen, ¿y qué? Ustedes mandan a chicos que no saben nada de la práctica. Y bueno, ¿cómo van a aprender de la práctica si no van a las situaciones como están pasando? Creo que por lo que vos decías es también un momento especial, porque se están haciendo muchas cosas, Muchas hay cosas. buenos programas televisivos, hay cuadernillos, es decir, realmente todo eso, que conozcan todo ese material, los va a enriquecer muchísimo y eso también es estar ahí. Se está ahí con una mirada sistemática y retrabajada en el espacio de la práctica de esas situaciones, porque otra de las grandes diferencias entre una concepción aplicacionista de la práctica y una, por llamarlo de algún modo, constructivista, crítica, hermenéutica, es que en el modelo más tradicional, aplicacionista de la vieja escuela normal, el profesor de práctica tenía que cumplir un rol muy minucioso en la corrección de los proyectos. Cualquiera que conoció esa situación sabe que los profesores de práctica estaban perseguidos por los residentes para que les corrijan los proyectos, porque se concebía que si el proyecto estaba bien diseñado, la clase iba a estar seguro que bien, porque además se pensaba en una clase homogénea. Entonces, ¿cuál era la función del profesor? Corregir muy bien los proyectos y después ir a corroborar si ese proyecto se cumplía tal cual estaba diseñado en el aula. Sin dejar de darle importancia al diseño de la clase, ahora la pensamos más como un guión, ¿no? Como un protocolo a cumplir. Y le damos muchísima más importancia en ese espacio de las prácticas en cuanto al rol del profesor de práctica, a lo posterior, porque si lo que yo quiero es que aprenda de esas situaciones de práctica, es muy importante esa actitud permanente del profesor de práctica que viste, qué te pareció, por qué te parece que lo hizo, cuál será el fundamento cuando él hace sus prácticas, por qué hiciste lo que hiciste y
cómo lo podrías haber hecho, porque le ayuda a tomar conciencia de lo que hace, ¿no? Ese ejercicio metacognitivo del cual habla tanto Piaget, Claro. o metadidáctico, y ahí podemos contar un poco también uno de los Ahí, espacios. sí, Sí, y ahí pensaba en esta cuestión de que también una actividad interesante es poder entrevistar a profesores conformadores y poder ver esta cuestión de, bueno, cuáles son las justificaciones a las decisiones didácticas que están tomando en sus propuestas virtuales. Eso podría ser un trabajo excelente para hacer con distintos conformadores de una misma disciplina y sería una manera de analizar y llegar a las prácticas hoy. eso Lo es que decía, trabajar con las prácticas. claro, y lo que decía Liliana es que inventando un poco en estos nuevos formatos, estamos armando unos podcasts desde la cátedra para que justifican, son ejercicios de metadidáctica que justifican las decisiones profesionales que tomamos los formadores. Por ejemplo, cuando optamos por presentar un tema con un PowerPoint con sonido y con una explicación. Entonces, bueno, ¿cuál es la justificación didáctica para hacerlo de ese modo y no de otro? O cuando optamos por algo que nos da mucho resultado y que los estudiantes justamente en la reunión de ayer nos valorizaban mucho, que es la producción de videos por parte de los propios formadores. El video es algo muy sencillo, que con nuestro propio celular lo hacemos, lo subimos a nuestros propios canales de YouTube que tenemos en los mails y podemos compartirlo y el estudiante tiene la posibilidad de, si no tiene buena conectividad o no se puede conectar en determinado momento, lo ve cuando puede, lo puede descargar, o sea, y ahí ellos nos decían, qué bueno, porque lo veo, y son videos cortos, estamos haciendo videos de 7, 8 minutos, son videos cortos y los paro, y remarco, y veo, y vuelvo, y bueno, tal vez esa sea una nueva forma de pensar, ¿no? Que nosotros estamos tan acostumbrados a la clase magistral en la que se habla, ¿no es cierto? No sé, 40 minutos, y bueno, a lo mejor tenemos que empezar a focalizar más en nuestro discurso, a reducirlo a lo importante y a dejar muchas preguntas, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo con esos videos. Así que nos estamos animando a producir materiales, pero sin grandes conocimientos técnicos, con lo que contamos. Y me parece que esa también es una posibilidad que hay que, pueden, los residentes también ellos pueden producir materiales de este tipo. O sea, también podemos hacer que sean ellos los que nos ayuden a codiseñar esto. E incluso yo pienso en el peor de los escenarios, supongamos que no encontramos conformadores ni posibilidad de inserción, y bueno, las propias instituciones formadoras deberían ser un poco los departamentos de aplicación, es decir, bueno, empecemos a mirar las propuestas que estamos haciendo ahí, las aulas que estamos, cómo son las aulas que estamos manejando. Es decir, yo creo que hay que abrir un poco el horizonte y bueno, pensar por dónde ir de acuerdo a la situación, al contexto, ¿no? A la realidad de cada uno. Mira, Sí. nos pregunta Carla, hace un ratito pasó la pregunta acerca de cómo imaginamos que va a ser la educación y la formación docente post pandemia. Sí, mira, no quiero olvidarme algo que dijiste recién. La idea no es resignarse a lo que tenemos, sino potenciar lo que tenemos, ¿no? Reconocer que es una situación educativa inédita, muy difícil, y precisamente por eso ellos pueden aprender muchísimas cosas de esa situación, ¿no? Entonces, no es resignarse y bueno, que hagan lo que puedan, al contrario, estar convencidos nosotros que realmente puede ser una situación potente de Potente. aprendizaje. Yo creo que puede serlo, ¿no? ¿Cómo sería el regreso? ¿Cómo uno se lo Sí, imagina? ¿cómo nos imaginamos? Sí, Yo me lo imagino, después quiero decir también algo de cómo lo tomaron los estudiantes. Yo le imagino enriquecida la educación en general, porque sin duda le estamos perdiendo temor a alguno de estos recursos, que algunos por desconocimiento, me incluyo, porque nosotros, por ejemplo, en la cátedra teníamos un aula virtual, que vos sabés muy bien, Fernanda, que la teníamos un poco ahí para colgar algunas cosas y para algunos son muy residual, y que ahora la revitalizamos y nos tuvimos que poner todo el equipo. Fernanda tuvo mucho que ver en eso
porque sabe estas cosas y nos ayudó muchísimo, ayudó a revitalizar el espacio, pero también a formarnos en el equipo. Y realmente uno las idolatra cuando las desconoce. Y es, como dice Fernanda, más sencillo de lo que parece, y es un recurso muy potente. Sin desconocer que yo sigo, bueno, saben todos que tengo un libro que se titula Volver a dar clase, así que yo recupero la clase, y si uno es un buen docente presencialmente, lo va a hacer virtualmente, y si uno no explica bien, no hace buenas preguntas, no propone buenas actividades, va a ser un plomo presencialmente o virtualmente, ¿no? Pero me parece que va a ayudar perderle el temor a estos recursos, y entonces vamos a volver enriquecidos, porque esos espacios que estuvimos armando con tanto cuidado este año, los vamos a querer utilizar el año que viene. Por ejemplo, el ejemplo que vos decías de esos ejercicios metadidácticos. A mí me parece, me quiero detener allí porque me parece muy formativo eso. Siempre suelo decir que si todos los profesores de las carreras de formación docente justificaran sus decisiones didácticas, estarían profundizando muchísimo la formación docente. Es decir, si cada profesor, sea de la materia que sea, se pone a explicar por qué organizó así el contenido y por qué utilizó tal recurso o tal otro y cómo lo utilizó, sería inmensamente formativo, ¿no? Entonces eso nos lo habíamos propuesto hace unos años los profesores de la cátedra de residencia. Al finalizar cada clase, justificábamos por qué habíamos utilizado tales recursos, y de paso aconsejábamos qué cosas había que hacer con un Power o un Power, el uso de una película, un video. Y realmente este año que todo se aceleró, en las primeras clases nos olvidamos de ese ejercicio metadidáctico, y ahí nos pusimos a pensar con Fernanda cómo hacerlo. Y al final salió más enriquecido, porque ahora eso queda allí. Y además los residentes van a hacer sus propios ejercicios metadidácticos que van a quedar allí en audios cortitos, la justificación de por qué lo hicieron. No es una invitación a esa reflexión metadidáctica, por qué hacemos lo que hacemos. Porque también, Liliana, discúlpame, también es un momento en el que uno tiene que documentar lo que hace y sistematizar lo que hacemos. Me parece que es una buena oportunidad, y creo que ahí está donde uno lo objetiva, lo pone en otro registro y lo puede analizar y pensar mucho mejor. Entonces es hasta un momento rico para la investigación, ¿no?, sobre la propia práctica docente. Claro. Sí, fíjate que en consonancia con esta concepción hermenéutica y crítica de la práctica, nosotros decimos que los dispositivos que utilizamos los agrupamos en dos grandes grupos, los basados en la escritura y los basados en la socialización, porque las investigaciones muestran que tener que contarle a otro y que el otro te diga su punto de vista, o tener que escribir fundamentando tu experiencia, es altamente formativa. Y mirá, me das pie para decir esto. Esas son dos actividades centrales en esta nueva concepción de la práctica, y que se pueden hacer aún con pocos recursos. En pensar el primero y el segundo año del trayecto de la práctica, haciéndolos trabajar con sus propias experiencias como estudiantes, ¿no? A revisar sus propias experiencias, a reconstruir una clase, a pensar cómo la haría con los pocos recursos teóricos que todavía tiene. Bueno, es infinita las posibilidades de creación. Y vos me preguntabas qué cambiaría, que alguien preguntaba qué cambiaría. Hay varias preguntas. Bien, respecto de, porque hablé en general de que la pérdida de temores nos va a permitir enriquecer las estrategias que usamos, porque vamos a articular seguramente lo presencial con cosas que nos parecieron muy buenas de lo virtual. Pero en cuanto a la práctica, me parece que esta experiencia ayuda a romper con ese modelo tecnocrático, porque desde ese modelo te paralizás, no podés hacer nada si es aplicación de la teoría. Estas experiencias
realmente a los residentes les va a permitir darse cuenta de eso que tanto decimos, la complejidad del aula, que no se puedan tener recetas, que una situación nunca es igual a la otra, bueno, nunca más ejemplificado que en esta situación. Así que nos va a permitir romper más con esa visión tecnocrática que aunque hace mucho tiempo rompimos teóricamente, todavía se mete, como dice Davine, en los recodos de la práctica, ¿no? Todavía nos aparecen esas cosas, incluso a los profesores de práctica, de ir a ver qué se hizo bien y qué se hizo mal, priorizando eso por sobre hacerlo pensar qué le salió bien y qué le salió mal y por qué, ¿no? La maestra normal todavía no sale, aún los que no hayan pasado por la escuela normal, porque fue una tradición, como bien se dice, ¿no? Por ahí Entonces vamos a pasó, pensar, sí, sí, no, te iba a decir, por ahí pasó una pregunta, bueno, vamos a ir uniendo algunas propuestas, pero por ahí pasó una pregunta acerca de, ¿y ahora los formadores qué van a hacer? ¿Cómo van a observar? claro. Bueno, esta está buena porque son las preocupaciones. Tiene que Claro, ver con lo claro, que yo lo que decía al estamos principio. diciendo, por ahí Sí, podemos unir un poco, sí. sí, claro, porque no es que porque hagan la residencia virtual no vamos a tener registro de qué hacen. Y en eso podrías explicar quizás, yo había dicho justamente al inicio que los espacios de práctica son aquellos en donde la evaluación está más articulada con el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, es más procesual, es permanente, es continua, es formativa y demás, ¿no? Y los residentes tienen que ir dando cuenta, por ejemplo, esto, socializar y escribir, tienen que dejar los registros. Así que Claro. de eso no se habla. Y organizamos carpetas para los residentes, si quisieras hablar un poquito de Claro, esos claro, temas. porque uno puede hacer como portfolios o carpetas en el Drive virtuales, donde vas teniendo todos los trabajos y los vas viendo, vas haciendo todo el seguimiento como formador. Porque en verdad, a veces a mí me interesa esta cuestión de la observación, porque em, no sé si a veces nos quedamos nosotros en esa necesidad de que tenemos que mirar al otro para verificar qué ha hecho, o nos podríamos quedar con lo que el otro nos cuenta acerca de las reflexiones que hizo sobre lo que hizo, ¿no? Sí. O sea, es como un Estamos, funcionamiento distinto, de escuchar al residente y de última hasta, yo muchas veces pienso, uno observa por ahí en la presencialidad muchas clases, bueno, la verdad podríamos decirle, a ver, ¿cuál es para vos? ¿Cuál es la clase que mejor te salió, la clase en la que vos considerás que más aprendieron? Y empezar a trabajar sobre eso, porque a veces no es la mirada del formador, ¿no? Que es la que tiene que predominar en términos punitivos a lo que hace el residente, sino al revés, es decir, a ver qué está capitalizando, qué está registrando este residente de lo que está haciendo. ¿Se está dando cuenta de algunas cosas? ¿Está revisando su propio proceso? Entonces creo que también claro. vamos a salir fortalecidos en ese sentido, los Por eso formadores. Sí, vamos a nos va a ayudar a romper un poco más con esa tradición tan aplicacionista que nos sí, atraviesa, ¿no? Bien típica de la escuela normal. Porque es verdad lo que decís. Nosotros como cátedra no somos de los que nos borramos de las instituciones, porque las instituciones necesitan que uno pase, vea, esté presente, incluso para hacer la articulación. Pero tampoco somos de aquellos que, es decir, algunos profesores decían, desde esa concepción bien aplicacionista y normativista de las prácticas, si yo no lo veo, no pasó, es como no pasó, no los hago estar más en el aula porque yo no los puedo ir a observar. Por supuesto, insisto, no se puede uno borrar, es un espacio muy complejo, por eso nos pareció interesante hablar de este espacio, porque sí. no es lo mismo que cualquier otra cátedra, ¿no? Uno está articulando muchas personas, muchas instituciones, el momento inicial de organización es muy importante, también el momento de ir a ver qué está pasando en las instituciones, pero no es que lo que uno no ve no pasa. Como Claro, bien nos formaron a las maestras normales, claro, vuelvo a insistir. Lo que uno no ve pasa y lo importante a mí pasa, me parece por eso. Nosotros claro. decidimos hacer esta experiencia, que es la última y que
y ahora, claro, anualizar la experiencia, que sea una experiencia intensiva, anual y como ayudante de cátedra, sí, para que se vaya integrando paulatinamente y se rompa ese círculo de primero yo lo observo al profesor y se siente perseguido y después se cambian los roles. claro, Aunque parezca mentira, el concepto de un residente como ayudante nos resultó de lo más potente y comprensible para quien los recibe, ¿no? Y aclarador de qué le tenía que hacer. Bueno, todo lo que considere conveniente en que puede insertarse, aprender y ayudarlo incluso. Y fue un concepto potente, como a veces, cómo llamamos las cosas, como llamar al coformador, este, cambió mucho la relación a la escuela asociada, en lugar de escuela destino, escuela asociada en la tarea de formación. Me parece que son conceptos potentes porque están dando cuenta de otra concepción de esa formación, exacto. ¿no? Algunas preguntas tienen que ver más bien con la jurisdicción, con Santa Fe. Yo acá veo Marilina que nos pregunta acerca de la preocupación por lo legal, lo reglamentario, y Mariel también nos habla de que está faltando, como desde el nivel superior de la provincia, el marco o los lazos con las escuelas para que nos permitan ingresar. Entonces, sí, en ese sentido se está trabajando y bueno, aparentemente la semana que viene, les digo así nomás a los santafesinos, vamos a tener novedades al respecto de esos marcos legales para las prácticas y del enlace entre todos los supervisores de todos los niveles, porque acá también es cierto, la entrada al terreno es una entrada que tiene que estar consensuada con todos los actores, pero Sí. se está trabajando, se está pensando eso, al menos en el nivel superior santafesino. Bueno, a ver, Lili, ¿qué otra cosa nos De eso preguntan? quería decir algo, Sí, Fernanda. sí, Fíjate, yo sé que es difícil esa situación, pero para el futuro, no se puede hacer ahora en esta situación, yo aconsejo mucho que el instituto se abra como espacio para los posibles coformadores y no estoy diciendo que salten los estamentos ministeriales, sino que traten los institutos y los profesores de práctica en ir estableciendo lazos más o menos duraderos con algunas instituciones y con algunos coformadores, ¿no? Porque el marco legal solo no falta. Sí, nosotros en ese sentido estamos en una situación de privilegio porque nuestras instituciones asociadas en las prácticas formales son los institutos que saben muy bien qué es la formación en las prácticas, ¿cierto? Sé que es más difícil en los otros niveles, pero también sé de equipos de prácticas que trabajan mucho mejor porque, porque han ido construyendo lazos con las instituciones y ofrecen cosas. La institución asociada no es solo donde yo deposito residente o mando a los residentes, es la que me ayuda en ese proceso de coformación, pero también que hacemos instancia, nosotros en la cátedra hemos hecho hasta investigaciones en conjunto con los institutos, y eso nos fue limando, nos hace ser abiertos, también insistimos mucho en que sean respetuosos los institutos, pero digo, no desconozco esa situación porque recuerdo cuando yo era supervisora a nivel superior, hicimos algunas reuniones entre los profesores de práctica y los supervisores de los otros niveles y no fue nada fácil, sí, tal cual. porque hasta desconociendo que es un sistema educativo, es decir, a mí me ha dicho en una oportunidad una supervisora de media que nos están, como yo supervisora superior, que nos están mandando a las instituciones como profesores recién graduados y yo le contesté los mismos que vos nos mandaste a nosotros 4 años antes, porque Claro. además se ponen esas bolitas sin tener en cuenta que esto es un sistema, ¿no? Articulado entre sí. Sí, me decías de algunas otras preguntas o interés que Sí, apareciera por allí. nos preguntaban algunas cuestiones acerca de la escritura, de este proceso, de la escritura de los residentes, pero creo que más o menos a esto ya lo hemos conversado. Todos ven con beneplácito que se formen, que haya buenos marcos legales. En la cuestión de la evaluación también ya la hemos visto. Nos preguntan acá, ¿cuál sería una
una buena clase virtual? ¿Puede ser una buena pregunta para el practicante o para el residente? A ver, Lili, ¿qué podríamos pensar sobre lo que van a hacer después los residentes? Como no, sí hay buenas clases y clases que son un plomo, pero no hay una receta para una buena clase. En tal caso, ustedes sabrán que sí ha sido muy investigado el concepto de buena enseñanza en general y que, bueno, dicen los autores y uno lo puede ver en la práctica porque también lo dicen, por ejemplo, los adolescentes, cuando uno le pregunta cuál es un buen profesor, y bueno, dicen los estudiantes, aquel que sabe, pero también sabe enseñar, es decir, aquel que nos exige, pero también él cumple, es decir, respetan de alguna manera las concepciones teóricas acerca de la buena enseñanza, ¿no? Eh, por ejemplo, hacerle analizar a los residentes nuestras propias clases virtuales nos puede ayudar a mejorar nuestras clases y también a justificar por qué lo hacemos. Por eso digo que a veces el justificar por qué lo hacemos es una tarea didáctica interesantísima. Porque a veces los estudiantes desde la teoría van a hacer críticas sin saber acerca de la complejidad del aula, ¿no? Entonces, eh, terminan de entenderla si él, por ejemplo, es un muy buen profesor coformador, aquel que le explica durante el proceso de observación qué hizo y por qué lo hizo, y el residente va entendiendo. Entonces, no sé si hay un modelo de clase virtual. En tal caso hay que empezar a ver en lo que uno se siente más cómodo. Por ejemplo, yo noto una diferencia, para dar un ejemplo concreto, entre algunas de ustedes más jóvenes y yo. A mí me resulta un recurso interesante el Power, no porque lo utilice como ayuda a memoria, sino porque le doy importancia a los esquemas conceptuales. Para mí siempre el esquema conceptual tiene un valor didáctico importante y por eso es difícil hacer un buen Power, ¿no? Porque yo estoy poniendo en la diapositiva, como antes lo ponía en un buen uso del pizarrón, estoy poniendo mis propias comprensiones de un tema, destacando los conceptos claves y la relación con otros conceptos. Entonces, para mí es un recurso interesante que ayuda a organizar, pero cuando se utiliza como único recurso, termina siendo tedioso, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Y uno empieza por lo que se siente más cómodo. Ustedes, algunas más jóvenes, bueno, yo empecé con el video y resultó bárbaro. Y lo que les quería comentar, antes se me había escapado, que, por ejemplo, una de las cosas que les preocupa muchísimo a nuestros residentes, ¿cómo vamos a hacer para conocer a los estudiantes? Porque claro, el cara a cara, tenemos un poco idea haciendo nosotros unos videos de presentación, haciendo videos cortos de explicación de cómo iba a ser el proceso, que no es como cualquier materia, y les pedimos a ellos, organizamos un espacio para que se presenten ellos, además de llenar esa planilla formal. Y realmente nos llevamos una sorpresa increíble, porque utilizaron distintos recursos, que una poesía, que un poema, que una canción, que escritura, que ya era parte de su biografía escolar, Claro, y los empezamos a conocer muchísimo, exactamente. ¿no? Después Claro. quizás podrías explicar un poco más de algunas cosas sincrónicas, otras Sí, diacrónicas, no, que digamos, pensando lo que vos decís, cómo se va complejizando, porque la presentación pasa a integrar parte de la biografía y eso se liga con el diario de clase, entonces cómo uno puede ir ensamblando distintos trabajos y propuestas que va haciendo y provocando como un proceso de escritura reflexivo, ¿no? Para nuestros residentes, o sea, todas las actividades que uno va proponiendo, las tratamos de pensar en ese sentido. Y algo que también hacemos, que es por ahí la videollamada, no nos gusta lo de la videoconferencia, porque no siempre es una conferencia, pero en la residencia sirve mucho para el diálogo y el acompañamiento. Ahora empezamos con los residentes que ya se están insertando en los institutos, en una charla más puntual, con cada uno de ellos, y bueno, creo que ese acompañamiento también es fundamental. También
otra idea pensando en lo de las clases virtuales, el hecho de que no pensar que la clase tiene que ser una clase en la que el profesor hable, sino que la clase puede dividirse, puede ser un trabajo en grupo y después se puede volver a socializar, o sea, romper con algunos esquemas, romper con la lógica de la presencialidad queriéndola ajustar, ¿no? A lo no presencial. Bueno, esto es un trabajo de deconstrucción que estamos haciendo sin tiempo, volando, pero bueno, algo está saliendo. Claro. Bueno, Yo tomando algo que vos decías, digo, el trabajo en pequeños grupos en algunos momentos, por ejemplo, en los grupos que van a estar en la misma institución para que hagan cosas socializadas, además de algunas cosas individuales, el trabajo en plenarios para que todos conozcan las otras instituciones y el trabajo también, por ejemplo, en materias afines, las que van a estar en una didáctica. Es decir, esa tarea de socialización y escritura es más que posible también virtualmente y son dos columnas vertebrales interesantes para repensar las prácticas, ¿no? claro, claro que sí. No estamos con el tiempo para no cerrar así abruptamente. Tiempo muy justo, así que les vamos a invitar que si tienen preguntas por el Instagram, en mensaje directo, nos las manden a Pedagogías Clandestinas, vamos a tratar de devolvérselas de alguna manera, de hacer alguna historia o algo con lo que quede, bueno, dar un poco de respuesta a las inquietudes. Estamos muy agradecidos de todos los que nos acompañaron hoy, esperamos que esto se sirva, ¿no? Que les sirva a todos. Y bueno, Lili, te dejo a vos unos minutitos si querés, con alguna idea, cerrar. A ver, primero me preocupa, me preguntó mucha gente si esto iba a quedar grabado y dónde lo van a poder encontrar, ahí en Pedagogías Clandestinas va a estar. Queda grabado en Pedagogías Clandestinas, en el Facebook va a quedar, y acá en Instagram queda 24 horas, pero en el Facebook va a quedar y lo van a poder reusar. Si no, nos piden después el link, nosotros se los mandamos y lo pueden usar. Claro. Y además, por hay preguntas que surgen después, entonces está buenísimo que usen el mensaje directo y no las hagan, porque por ahí en el vivo pasa muy rápido y una después se queda pensando. Claro. Bueno. También lo que quiero decir también es agradecer porque realmente la recepción que ha tenido esta charla, así, bueno, esto es un ejemplo de cómo utilizar estos recursos, ¿no? Y tuvo una difusión increíble. Y entonces estos medios pueden potenciar lo malo, pero también pueden potenciar lo bueno. Y diría como para cerrar esto, que se animen, que realmente además el que está preocupado por formar buenos docentes lo va a hacer bien y no va a ser nada insalvable, sino que va a ser justamente mostrarle a los estudiantes en formación que de eso se trata la docencia, que tenemos que tener instrumentos teóricos, pero que después hay que ser muy creativos, ¿no? Y eso supone el aula, Claro. Virtual o presencial. Exacto, y también un poco porque se hizo mucho debate cuando hablamos de la conectividad y todo eso. Yo creo que el otro día leía a Karina Kaplan que decía que esto no se trata de tener un optimismo ingenuo, sino tener un compromiso militante. Y yo me quedo con eso, ¿no? Que no es que desconocemos lo que está pasando, pero lo estamos abordando desde otro posicionamiento, ¿no? De un compromiso militante como... Yo insisto en que tenemos que profesionalizar el rol, a eso hago referencia, no al concepto tan manoseado que hizo el neoliberalismo de la profesionalización, justamente en el mismo momento que nos iba recortando la toma de decisiones. No, creo que la queja es un momento de catarsis importante, después hay que ver cómo esa queja se la transforma en problema a intervenir. Eso es lo que nos diferencia de un operario, ¿no? El dar ese saltito cualitativo para ver, bueno, esto es así. Aprender es un problema, por suerte, porque si no, no existirían ni las escuelas ni los docentes que debemos saber cómo resolver ese problema. Claro. Bueno, el señor Instagram me avisa que ya estamos, 23 segundos, así que agradecerte, Liliana, que te hayas sumado.